Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, decíamos que la relación que existe entre los contratos de, ligados al comercio internacional y la logística internacional también es el motivo de la reunión que nos convoca el día de hoy. Y entonces tocamos uno de los grandes contratos que conocemos o que en el día a día, en la parte operativa, manejamos, ¿no? O probablemente hemos escuchado. Y es el contrato de franquicia. Al hablar de este contrato de franquicia, estamos hablando de la existencia de un franquiciante y un franquiciado. Y que producto de esa relación, el franquiciante transfiere, cede derecho de marca, know-how a un franquiciado. Y es el franquiciado quien a su vez va a dar una retribución al franquiciante. Hasta ahí los temas legales. Pero, ¿cómo se va a dar el impacto de este contrato en la logística internacional? Bueno, ese impacto de este contrato en la logística internacional se va a dar a través de el movimiento frecuente o recurrente o la necesidad que se tenga de ciertos insumos materiales o equipos producto del contrato de franquicia previamente establecido. Porque recuerden ustedes que en un contrato de franquicia, el franquiciado tiene que replicar tal cual el producto, el servicio y toda la estructura que el franquiciante tiene en su país de origen. Si hablamos de la estructura, hablamos de los equipos, probablemente haya una oportunidad donde se pueda traer todos los equipos, asumiendo que no existe en el país del franquiciado, ¿no? Se van a traer todos los equipos para instalarlos en el país del franquiciado. Y entonces aquí jugará un papel importante la naviera, las aerolíneas, el agente de aduana, el agente de carga, para hacer todo ese movimiento y que permita la instalación o el acondicionamiento de la estructura. Pero eso probablemente será un movimiento eventual, puntual. Pero además de ello, se viene una segunda situación, que es el hecho de que muchas veces el franquiciado va a requerir de insumos de manera recurrente y frecuente que el franquiciante tiene en su país de origen. O probablemente el franquiciante obtiene de un tercer país. Y entonces, producto de este contrato de franquicia, vamos a ver que va a existir de manera permanente la participación o la intervención de los agentes de la logística internacional proveyendo o de proveedores de esta empresa que ha firmado un contrato de franquicia por un periodo de tiempo determinado con el franquiciante. Y aquí surge, producto de esta operatividad, surgen dos situaciones que hay que analizar. En primer lugar, esta situación que se va a traducir, obviamente, en regalías, se va a traducir en fondos de publicidad, se va a traducir en un derecho de entrada que hay que pagar y una serie de obligaciones que se va a asumir o van a asumir las partes, se va a traducir finalmente en este aprovisionamiento continuo y permanente, donde el franquiciante lo que va a buscar es la llegada oportuna de estos insumos o materiales, pero también va a buscar la optimización o va a buscar, en todo caso, que el producto llegue a tiempo y con el menor costo posible. Y entonces aquí, ante este contrato que aparentemente nosotros podamos verlo como una situación netamente desde el punto de vista del derecho, estamos viendo que impacta en las operaciones logísticas. Entonces la pregunta sería, ¿y cuántas franquicias hay en el Perú? ¿No? Y de esas franquicias que hay en el Perú, ¿cuántas requieren insumos de manera permanente? Es la primera pregunta que me haría. Si estoy en una agencia de carga, entonces ya tengo un potencial nicho de mercado, ¿no? De insumos o materiales que voy a debo de ir abasteciendo o debo ir tomando contacto para poder eventualmente desarrollar
con esa empresa franquiciante el aprovisionamiento. ¿Sí? Entonces ahí está el expertise, la experiencia, ¿no? Y el aporte de esta logística internacional. En un contrato que, desde el punto de vista del derecho, simplemente, en teoría, ¿no? Debería corresponder a estas dos partes, pero que en general se involucran más de dos partes desde el punto de vista operativo. ¿Sí? Luego tenemos otro contrato que es también interesante, es um, muy retador, el contrato de transporte. Y claro, hablar del contrato de transporte seguramente nos va a llevar a nosotros a poder de alguna forma relacionar y decir, claro, obviamente el contrato de transporte tiene un impacto, hay una relación fuerte con la logística internacional. Claro, de hecho su propio nombre ya lo indica, ¿no? Su propio nombre nos da la premisa, nos da la percepción de que hay una fuerte interrelación con la logística internacional. Y claro, aquí nosotros, ustedes pueden visualizar, ¿no? Los agentes o los sujetos que intervienen desde el punto de vista del derecho, analizando un contrato de transporte, vemos que hay un destinatario, ¿no? Hay un cargador o expeditor, hay un porteador, ¿sí? Que son los tres grandes sujetos que intervienen. ¿No es así? Pero en este contrato de transporte, que es lo que nosotros, en general, cualquier exportador, cualquier importador en realidad realiza un contrato de transporte, ¿no es así? Vamos a ver nosotros que aquí de manera patente o evidente la logística internacional está presente. Pero este contrato de transporte que nosotros hemos podido eventualmente finiquitar, nos va a llevar a nosotros a establecer que, por un lado, tenemos la figura del exportador, ¿no? Es así que es el cargador o el expedidor, eventualmente. Y el porteador, que es la empresa, la entidad que se va a encargar del traslado en sí la mercancía. Y claro, el destinatario. Desde el punto de vista de la logística internacional, este contrato de transporte que aparentemente es importante, si lo vemos desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista operativo, nosotros decimos, bueno, contrato yo una naviera, contrato una aerolínea, ¿no? O por último, ya lo envío por courier, ¿sí? Si es una muestra, por ejemplo, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que analizar es, dentro de este contrato de transporte, desde el punto de vista de la logística internacional, es qué es lo que yo quiero o cuáles son las condiciones que yo busco para poder realizar este contrato de transporte. Y ahí es donde estamos hablando ya de la logística internacional como el elemento que va a entrelazar este contrato visto desde el punto de vista del derecho con el contrato desde el punto de vista, o en todo caso el transporte desde el punto de vista de la logística internacional. ¿Qué estoy enviando? ¿Cuál es la naturaleza de la mercancía que yo deseo enviar o deseo traer? La calidad del producto o el valor que tiene ese producto. Me va a determinar el tipo de transporte que yo quiero utilizar. Y entonces, para establecer un contrato de transporte, en función de esas necesidades específicas que yo tengo para el producto o productos que yo quiero traer o enviar, obviamente va a estar sujeto a un Incoterm, pero además yo tengo que establecer, desde el punto de vista de la logística internacional, la naviera, la aerolínea, que cumpla los requisitos específicos que yo requiero para ese tipo de mercancías, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que yo estoy exportando hoy por hoy mangos, ¿sí? Y que ese mango tiene que estar
bajo ciertas condiciones, ¿sí? Condiciones de temperatura, características que debe reunir el medio de transporte para que ese mango pueda llegar en buen estado de conservación. Entonces estoy hablando de que ese contrato de transporte me va a llegar a mí a determinar no solo la modalidad, que probablemente puede ser aéreo, ¿sí? Sino también me va a llevar a mí a determinar cuál o cuáles son las aerolíneas que cubren la ruta o el destino que yo estoy buscando. ¿Quiénes van en línea directa y quiénes van con escala? Porque en función de eso puede el producto eventualmente llegar en un estado que no es el esperado. Y claro, esto va a impactar obviamente en el precio, ¿no? El valor de la mercancía, el valor del transporte se va a ver reflejado en ese contrato que estoy desarrollando. Ahora, también producto de este contrato de transporte, obviamente, voy a tener que contratar un seguro. Es decir, este contrato de transporte no es un contrato individual, no es un contrato separado. Este contrato de transporte me va a llevar a mí, en función del Incoterm previamente pactado con el exportador o el importador, dependiendo cuál es el papel que yo desempeño en esta operación, me va a llevar a contratar un seguro o probablemente a sugerir a la otra parte el contrato de un seguro. Entonces, nosotros normalmente vemos estos temas o estas situaciones de los contratos, muchas veces desde el punto de vista del derecho, ¿no? Decimos, hay un contrato terrestre, aéreo, fluvial, ferroviario, el que fuera, ¿no? Pero esto nos lleva a nosotros a establecer que es un elemento o un eslabón, este contrato de transporte, de todo ese elemento que es la logística internacional, ¿no? Entonces aquí el papel es ver cómo este contrato de transporte, si bien es cierto, el contrato en sí ya nos da una idea de pertenecer a la logística internacional, pero no olvidemos que este contrato de transporte en sí debe estar determinado sobre la base de criterios o elementos operativos que me van a permitir a mí definir cuál o cuáles son las modalidades de transporte que yo requiero. Y dentro de esa modalidad o modalidades de transporte que yo requiero determinar, cuál es la naviera, cuál es la aerolínea que yo voy a utilizar en función de la mercancía, pero también en función, ¿no?, del valor que yo tengo asignado para ese contrato de transporte. Y ahí es donde vamos a ver que en muchos casos, ¿no?, se puede establecer un contrato de transporte. Y ese contrato de transporte que se ha establecido, en muchos casos probablemente no ha contemplado la naturaleza de la carga, no ha contemplado el periodo, la necesidad, el periodo de tiempo en el cual se requiere la mercancía. Entonces esto lleva a que muchas veces las decisiones derivadas de ese contrato de transporte no necesariamente sean las esperadas por el cliente. Sobre esa base, entonces tenemos que nosotros establecer o determinar ciertos cuestionamientos, ciertas interrogantes cuando estamos hablando de un contrato de transporte en el marco de la logística internacional. Lo primero sería, ¿este contrato de transporte está asociado a un seguro? Lo segundo, ¿este contrato de transporte responde a la negociación que estoy haciendo yo como exportador o importador y está dentro del marco de un contrato de compra-venta? Y finalmente, el contrato de transporte que he establecido va a implicar la coexistencia de otros sujetos
dentro de esta cadena de la logística internacional. Y entonces, la pregunta sería, esta empresa o esta naviera o esta aerolínea, ¿con qué otros agentes intervienen o trabaja en todo este proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me preguntaría si es una naviera, ¿con qué terminal de almacenamiento o depósito temporal trabaja esta naviera? ¿Me van a cobrar por un direccionamiento o no? Tendría que negociarlo. Yo tengo asegurado una agencia de aduana que responda a la expectativa de retiro o de envío que yo tengo de esta mercancía. Serían parte del cuestionamiento, los cuestionamientos que yo tendría que tener claro cuando estoy estableciendo o previo a establecer este contrato de transporte. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos ya analizando dos contratos, ¿no? El primero que hemos analizado es el contrato de franquicia y ahora estamos terminando de analizar el contrato de transporte. Y claro, aparece otro contrato, ¿sí? Es el contrato de distribución, ¿no? Y aquí, en este contrato de distribución, obviamente tenemos que tener claro que tenemos un consumidor, tenemos un productor y entre ellos está el distribuidor. ¿No es así? Y este contrato de distribución obviamente nos lleva a nosotros a pensar y, y analizar desde el punto de vista del derecho, si bien es cierto existe un productor que pueda estar en el extranjero, en cualquier lugar, cualquier país del mundo, y hay un consumidor que está ubicado en un país X, en un país en particular. Entonces nosotros lo que hacemos es, obviamente, establecer o buscar un distribuidor, ¿no? Que es el que se va a encargar de comercializar esos productos en el mercado. Y claro, obviamente, producto de colocar esos productos en el mercado, este distribuidor va a tener una rentabilidad, va a tener un margen y eso le va a permitir continuar con ese proceso, ¿no? De ofrecer los productos que vienen de un productor y que él los coloca a un consumidor. Hasta ahí la lógica, el análisis eh, el práctico, por decirlo de alguna forma, de lo que es o de lo que sería un contrato de distribución. Pero sobre esa base, nosotros vamos a ver que ese contrato, me refiero a este contrato de distribución, reúne ciertas características, ¿no? Y son estas características del contrato de distribución las que las hacen de alguna forma particulares. Características como la exclusividad, por ejemplo, nos determinan que el producto que viene del exportador o del fabricante hacia un distribuidor solo va hacia esa empresa a efectos de ser vendida en el lugar o la circunscripción que se le ha previamente asignado, ¿no? Y claro, también vemos que este contrato de distribución implica que exista una intermediación, es decir, no es él el que fabrica, sino él compra a alguien para distribuirlo en un lugar. Y eso llamamos intermediación, ¿no? Obviamente eso supone que hay un margen de reventa que previamente él ha planificado las ventas, llamamos la planificación comercial, ¿no? Que tiene delimitado una zona de distribución y claro, él actúa a nombre y riesgo a su nombre y siguiendo su propio riesgo. Entonces este señor o esta empresa tiene muchos elementos que debe tomar en cuenta.
Y la pregunta es, ¿y aquí cómo interviene la logística internacional? Bueno, el papel que va a jugar la logística internacional está aquí, básicamente en el aprovisionamiento oportuno de los productos que este distribuidor debe de colocar en el mercado al cual él está asignando o le han asignado una zona de distribución. Y aquí va a depender mucho esa correcta asignación de estos elementos o agentes de la logística internacional va a depender mucho de cómo se ha definido con el exportador los términos de la negociación. Y aquí nuevamente volvemos a los incorporados. ¿No es así? Es decir, en este contrato de distribución, si bien es cierto, se pinta o se mira desde el punto de vista comercial, vemos que tras de eso va a haber nuevamente la presencia, va a existir la presencia de estos elementos que intervienen en la logística internacional. Entonces aquí vamos a ver que de la correcta decisión sobre con quién embarcar, de desarrollar los trámites aduaneros de manera oportuna, va a tener un impacto en la llegada oportuna de las mercancías que el distribuidor necesita para colocarlas en el mercado de destino. Entonces aquí cobra relevancia el medio de transporte elegido, ¿no? No solo el medio, sino una vez determinado el medio de transporte, establecer bien o tener en cuenta de una manera precisa qué aerolínea, qué naviera es la que me va a cubrir en función de las necesidades que yo pueda tener o que el distribuidor pueda tener, en primer lugar. En segundo lugar, implica, y esto está ligado mucho a los Incoterms, que una vez llegada la mercancía al país de destino, el proceso de desaduanaje tiene que ser rápido. Entonces aquí aparece otro agente o elemento de la logística internacional que debe de contribuir a que esa mercancía salga en el momento oportuno. Y estamos hablando del agente de aduana, ¿no? Y si no trabajo directamente con la naviera o con la aerolínea, probablemente trabajaré con un agente de carga. Entonces aquí viene el servicio que me va a brindar el agente de carga de indicarme la información oportuna de la llegada, el pago que tengo que hacer, es decir, todos los trámites que yo requiero y que necesito, o documentación que necesito, y que a su vez, como distribuidor, voy a trasladar a la gente de aduana para que realice todo el proceso, que en este caso será básicamente de una importación, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, aquí viene también el exportador como uno de los elementos de la cadena, que tiene que brindar toda la información necesaria para efectos de que el distribuidor pueda a su vez transmitirle al agente de aduana y poder desarrollar este agente de aduana, poder transmitir la DAM. O en algunos casos, eventualmente, será el distribuidor el que tendrá que gestionar los permisos que correspondan, porque puede ser una mercancía restringida. Sí, entonces aquí, producto de este contrato, vemos que estos agentes o actores de la logística internacional también están involucrados, también participan y sobre todo en muchos casos pueden definir. Sobre esa base, sobre la base de este contrato de distribución, aparece otro contrato que también seguramente hemos estado viendo o ya sabemos que existe, que es el contrato de agencia, ¿no? Entonces por aquí es probable que alguno diga, dime, ¿y entonces cuál es la diferencia entre un contrato de agencia, un contrato de distribución, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que vamos a diferenciar ahora, o vamos a establecer la diferencia entre el contrato de agencia y el contrato de distribución. De hecho, aparecen, igual que en el caso anterior o el contrato de distribución, aparecen tres sujetos en este contrato, ¿no? Un productor, por un lado, un consumidor. En eso se parece al contrato de distribución. ¿Sí? Pero teníamos entre ambos, en el caso anterior, teníamos un distribuidor.
Y aquí vamos a tener a un agente o a un mandatario. Y es aquí donde vamos a ver que aparece la diferencia, ¿no? Hablamos de un contrato de agencia porque figura o aparece la figura de un agente, ¿sí? Que puede ser con representación o sin representación. Y entonces aquí vemos que si es un agente con representación, quiere decir que el agente actúa en nombre del, del exportador o del fabricante, cosa que no sucede con el distribuidor, ¿sí? Por lo tanto, en el contrato de agencia, si es con representación, estamos hablando de que este agente va a intervenir en nombre de este fabricante. Pero también se da la figura del agente sin representación. Y entonces aquí el agente va a ser el mediador, ¿no? Eh, si hablamos de un agente sin representación, lo que va a hacer básicamente este agente es ubicar a los potenciales consumidores, ¿no? Reunirlos y pedir la presencia del productor para que sea él el que se reúna con los consumidores y sean ellos los que definen, ¿no? A diferencia del contrato de distribución, por ese contrato de distribución, si bien es cierto, el distribuidor tiene una autonomía, corre el riesgo, ¿sí? Tiene una zona ya previamente delimitada y es él el que interactúa con los clientes. Aquí no. Estamos hablando de ese contrato de agencia, puede ser con representación o sin representación. Claro, aquí aparece, ¿no? Nuevamente, en mayor medida ya, el papel que va a jugar o jugarían los agentes o actores de la logística internacional. Si bien es cierto, cuando hemos hablado del contrato de distribución decíamos que es importante determinar quién es la naviera, quién es la aerolínea, el distribuidor debe elegir a un agente de aduana o una agencia de carga, ¿no? Si uno trabaja con naviera o no trabaja con aerolínea. En el contrato de agencia, aquí cualquier situación o decisión que no esté bien consensuada y analizada previamente, no solo va a impactar en el consumidor, sino también va a impactar en el exportador o el fabricante. Cosa que no sucedía en el contrato de distribución, porque en el contrato de distribución el distribuidor asume el riesgo, ¿no? De la operaciones que viene realizando. Y entonces aquí el papel de estos agentes o elementos de la logística internacional es más relevante aún. Más relevante porque el productor, si bien es cierto ubicado en otro país, espera vender en un país X y por ello ha contratado a un agente. Sin embargo, las decisiones que pueda tomar directamente la van a impactar a él. Y entonces aquí el análisis tiene que ser mucho más amplio, pero sobre todo tiene que darse sobre la base de qué es lo que la gente establece como información de las necesidades que el cliente tiene en el país al cual se va a enviar los bienes o insumos. Y eso es importantísimo. Entonces aquí, si bien es cierto, el papel activo lo tienen muchos agentes de la logística como la agencia de aduana, la naviera, la aerolínea o la agente de carga, de ser el caso, el terminal de almacenamiento. Hay otro elemento que también es importante tomar en cuenta, que estos componentes de la logística internacional, si bien es cierto, nos interesa que se provean en el tiempo o momento oportuno, también es necesario establecer los costos de toda esta operación porque eso va a impactar en el exportador o el fabricante. Me refiero va a impactar porque
el producto que se ha elaborado, se tiene una expectativa de venta en un país X. Entonces, parte de los costos va a involucrar los costos que se asocian con toda esta logística internacional. Y es ahí donde a través de este contrato de agencia, el manejo, control y seguimiento que tiene que tener el fabricante es mucho mayor en relación a un contrato de distribución. Y aquí entonces surge o surgirían las grandes preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto a mí como exportador o fabricante me conviene un contrato de agencia o un contrato de distribución? ¿Conozco tan bien el mercado de destino como para establecer un contrato de agencia? Y el otro cuestionamiento sería, si voy a hacer un contrato de agencia, ¿el manejo de la logística internacional la conozco? ¿O es que voy a estar descubriendo, desarrollando durante el proceso y eso va a tener un impacto no solo en el aprovisionamiento y o llegada oportuna de las mercancías, sino en el valor de los mismos cuando la mercancía llega al país de destino? Y entonces ahí aparece o surge, ¿no?, la necesidad de conocer y o desarrollar de una manera adecuada este contrato de agencia. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí ya hemos desarrollado, ¿sí? Empezamos desarrollando un contrato de franquicia, luego nos fuimos a establecer el contrato de transporte, ¿no? Luego hemos hecho el contrato de distribución y ahora estamos terminando de analizar el contrato de agencia. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora se hace oportuno analizar otro tipo de contrato que también seguramente desde el punto de vista del derecho nosotros lo conocemos: el contrato de consignación. ¿De acuerdo? Este contrato de consignación, que para nosotros va a representar obviamente la existencia, ¿no?, de una empresa que es la consignante. Puede ser una empresa que se encarga de distribuir o puede ser una empresa que es la fabricante. Solo sabemos que es una empresa X que nos provee a nosotros de los bienes, ¿sí?, que llamamos consignante, empresa consignante, y que entrega a otra, ¿no?, que es el consignatario, y que a su vez este consignatario obviamente va a vender a un comprador, ¿no? Ejemplo de consignación tenemos en nuestro caso, por ejemplo, con la cerveza, ¿no? Yo, un distribuidor de cerveza, hay un evento, y entonces la persona que organiza el evento pide cerveza a consignación, es decir, que va a pagar después, ¿no? Porque los compradores o los clientes van a venir en el momento del evento, ¿no? Entonces, en ese contexto, estamos hablando en general de la existencia de este contrato de consignación, ¿sí? Ahora, la gran interrogante es aquí: este contrato de consignación que nosotros estamos explicando o estamos mostrando, nos lleva a nosotros a entender o a diferenciar la figura del consignante y la figura del consignatario. Obviamente el consignante es el que da la mercancía, ¿no? El propietario de la mercancía es el que da a un tercero, que es el consignatario, ¿no? Y ese consignatario es el que se debe encargar de la venta de la mercancía. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Ahí aparece el consignante y el consignatario. Pero esta existencia del consignante y el consignatario nos lleva a nosotros
a determinar o a establecer, ¿no?, estas características que le corresponden justamente o que se dan en un contrato de consignación, ¿no? Para empezar, hablamos de contrato de consignación o aplica solo a bienes muebles. Segundo, que el riesgo, ¿no?, lo asume el consignatario desde el momento que recibe la mercancía hasta el momento que lo vende. ¿De acuerdo? Y si no lo vende hasta el momento que lo devuelva. El riesgo está ahí. Lo tiene que asumir el consignatario. Y el otro tema es que ese consignante, o sea, el que otorga la mercancía, no va a poder disponer de los bienes porque esa mercancía está dado ¿a quién? A un consignatario. ¿De acuerdo? Sobre ese marco, vamos a ver nosotros que en este contrato de consignación también es importante la aparición o la intervención de los agentes del comercio internacional, ¿no? ¿Cómo un contrato de consignación puede verse afectada por la llegada fuera del plazo, fuera del tiempo de los productos o los bienes solicitados por el consignatario? ¿Sí? Entonces aquí nuevamente volvemos al esquema desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Bajo qué contrato o bajo qué Incoterm hemos trabajado esta consignación, ¿no? ¿Cuál ha sido el Incoterm base? Y en función de ese Incoterm, obviamente, se ha decidido o se ha establecido cuáles son las obligaciones y responsabilidades para cada una de las partes. Pero esas obligaciones y responsabilidades establecidas a cada una de las partes, las que no manejaba yo como obligaciones y responsabilidades, la otra parte las ha manejado también, las ha manejado bien, las ha analizado en el mismo sentido. Entonces aquí cobra relevancia, por un lado, cuando hablamos de la consignación, del envío oportuno del consignante, ¿sí?, a través de un medio de transporte, y por otro lado el consignatario, quien espera recibir esas mercancías o esos bienes en un momento y lugar determinado, debe de preparar todas las condiciones para que esa mercancía que viene del extranjero pase el proceso aduanero y pueda estar disponible para ser colocada en el mercado, ¿no? Y entonces aquí viene el tema de si es que el consignatario debe asumir todo el papel de la logística internacional. Si lo hace, está manejando la cadena. La posibilidad de no manejarla y de poder tener algún incumplimiento va a ser menor porque él está manejando la cadena. Si no se hace en ese esquema, entonces estoy cediendo parte de los componentes de la cadena, en este caso al consignatario, al consignante, y el consignante manejará, ¿sí? Pero finalmente el impacto va a ser sobre el consignatario, porque el consignatario requiere los bienes en un momento y oportunidad establecido. Entonces aquí la pregunta sería, desde el punto de vista de la logística internacional, ¿quién va a manejar el transporte internacional? ¿No? ¿Manejo yo? ¿Manejas tú? Eso va a estar en función de la experiencia, la expertise que tiene tanto la empresa consignataria como la empresa consignante. Primer punto. Segundo punto, donde sí, obviamente, nuevamente, el papel del agente de aduanas es relevante, porque es el consignatario el que va a tener que hacer todos los papeles en el país de destino para retirar la mercancía en el momento oportuno. Pero también vamos a ver aquí que en muchos casos no solamente se va a trabajar con aerolíneas o navieras, probablemente se va a trabajar con agente de carga, ¿no? Y en función del tipo de mercancía, la necesidad que se tenga el mismo, se va a tener que tomar la decisión de establecer un determinado tipo o medio de transporte, ¿no? Y dentro de ese tipo o medio de transporte, una determinada aerolínea o naviera, porque esa es la naturaleza, o esa sería la naturaleza con la necesidad del abastecimiento oportuno de la mercancía o del bien que se requiere. Y sobre esa base,
Entonces vamos a ver que esta consignación va a suponer previamente que esto sea de manera permanente, obviamente. Porque la consignación, si bien es cierto, permite otorgar la mercancía, esto implica que el que recibe la mercancía, o sea, el consignante, va a hacer esta actividad de manera recurrente y entonces la participación de los agentes o elementos de la logística internacional va a ser constante. Y aquí es donde esta empresa consignataria evaluará el nivel de servicio que ofrecen estos elementos o agentes de la logística internacional para seguir contratando con ellos, ¿no? O probablemente para ir cambiando, dependiendo de cuál o cuáles sean los requerimientos o necesidades que ellos busquen, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto, estamos hablando de la oportunidad de llegar a mercancías, por otro lado estamos hablando también del precio, ¿no? Cualquier decisión errónea en toda esa cadena de logística internacional va a impactar en el precio. Y ese precio final o la expectativa de venta la está asumiendo el consignatario, ¿sí? Pero la está asumiendo, sin embargo, no está obligado a pagar por todas las mercancías que han sido consignadas, sino que las aquellas que no venda las va a devolver. Entonces vemos que aquí hay un papel, ¿no?, compartido, no solo desde el punto de vista de la salida de mercancía, sino hasta colocar la mercancía o el bien en el cliente o el consumidor. Entonces acá hay un papel que tanto el consignatario como el consignante están coparticipando respecto al resultado final, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros vamos a establecer que, si bien es cierto, los contratos internacionales, desde el punto de vista del derecho, nos establecen el marco general sobre las cuales se dan o se desarrollan este nivel o marco jurídico entre las empresas, estableciendo un tipo o forma de contrato. Estos, a su vez, en el esquema operativo, en el día a día, se van a desglosar en actividades operativas que los agentes o elementos o componentes de la logística internacional van a tener que desarrollar, ¿no? Y esto de alguna forma, estos contratos de alguna forma van a garantizar que las operaciones sean recurrentes, porque si no hubiera contratos de este tipo, entonces no podríamos establecer ciencia cierta de que estas operaciones van a ser continuas o permanentes, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, vemos que hay algunos contratos que de alguna forma generan menos obligación o responsabilidad para una parte y más para otra. Por ejemplo, vemos que en el contrato de agencia, ¿no?, prácticamente toda la responsabilidad la tiene el fabricante o el expedidor, aun cuando tenga un tercero en nombre de él en otro país. Y cosa opuesta sucede en el contrato de distribución, ¿no?, siendo un punto intermedio el contrato de consignación, porque ahí ambas partes están participando, se sienten involucradas con el tema. Y claro, cuando hablamos del contrato de transporte, evidentemente es un componente de la logística internacional, pero ese componente de la logística internacional por sí misma no va a determinar toda la cadena. Entonces debe de ir de la mano con los otros componentes para poder determinar adecuadamente quién o quiénes van a participar en ello, cuando hablamos del contrato de transporte. Y de otro lado, cuando hablamos del contrato de franquicia, estamos hablando, ¿no?, de que hay una transferencia de know-how, de conocimientos, y como contraprestación hay una remuneración, pero que la permanencia o la continuidad de ese contrato de franquicia va a estar sujeto, entre otros factores, no solo a la venta, sino también al aprovisionamiento adecuado y oportuno de los insumos o materiales que requieren para desarrollar o para seguir desarrollando la franquicia previamente contratada. Entonces aquí vemos que los contratos en sí mismos existen, pero desde el punto de vista operativo necesitan la participación de los agentes de la logística internacional para poder llevarse a cabo, ¿no? Y ese es el papel
que de alguna forma he querido mostrarles para poder ver que estos contratos no actúan solos en el mercado, sino que esos contratos necesitan operativizarse a través justamente de estos agentes o componentes de la logística internacional. ¿No? Y eso ha sido el sentido de la clase de hoy, que ustedes puedan tener esa visión operativa y de derecho respecto a estos dos grandes elementos que intervienen en las operaciones de logística internacional. 23 horas. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa base, si hay alguna duda o consulta, caso contrario, y agradezco y la oportunidad y estaremos charlando, dialogando sobre cualquier otra situación que se pueda presentar, consultas que ustedes puedan tener respecto a esta videoconferencia que acabamos de establecer. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? No sé si hay por ahí alguna inquietud, probablemente alguna consulta. ¿De acuerdo? Si no es así, entonces nos estamos... A ver, Roger me parece que está escribiendo algo. No. El contrato de distribución normalmente se hace a un plazo fijo, ¿no? Lo cual no impide que se pueda hacer por tiempo indeterminado, pero es poco probable porque este contrato de distribución está sujeto a muchas variables, ¿no? Variables como, por ejemplo, de mercado, variables de las condiciones macroeconómicas. Entonces, hablar de un contrato de distribución a plazo indeterminado es prácticamente asumir que las condiciones del entorno no van a cambiar, lo cual no es cierto, ¿no? Por eso se hace normalmente a un rato de 1 año, 2 años máximo, porque las condiciones del entorno van a cambiar durante ese periodo de tiempo. Entonces, nuevamente ese contrato de distribución tiene que ajustarse o modificarse en algunos aspectos. A ver, tienes un fabricante en China de una marca que tiene un tiempo, 10 años, o sea, el fabricante tiene 10 años en, produciendo, es lo que entiendo, ¿no? ¿Cómo negociar para hacer un contrato de distribución? Ok, a ver, en primer lugar hay que ver que si que yo estoy estableciendo un contrato de distribución, quiere decir que para mí ese proveedor es una empresa que me va a brindar los productos que yo requiero en este mercado, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy viendo ahí esa necesidad. Pero por otro lado, lo que yo voy a ofrecer a este fabricante chino tiene que ser una cantidad considerable, porque si no es así, entonces es probable que este señor prefiera trabajar con intermediarios, porque son los intermediarios los que le van a garantizar la cantidad que él fabrica de manera regular. Entonces aquí sería bueno analizar cuánto es lo que él fabrica aproximadamente y cuánto de eso que él fabrica es que yo pretendo establecer como parte de la negociación del contrato de distribución. Si es relevante, entonces va a estar interesado en firmar un contrato de distribución, pero y si no es relevante, lo único que te va a quedar es buscar otro fabricante o trabajar con distribuidores hasta que en algún momento el margen o la cantidad que tú cubras sí sea atractiva para un fabricante, ¿no?
Es el mismo ejemplo que sucede cuando uno, como exportador, por ejemplo, exporta 1 o 2 contenedores al mes, ¿no? Con 1 o 2 contenedores al mes, para ninguna naviera yo soy atractivo, ¿no? Prefiero trabajar con un agente de carga porque ese agente de carga mueve mayor cantidad y tiene mayor poder de negociación con la naviera. Pero si a través del tiempo mi proceso de exportación va creciendo, mis ventas van subiendo y probablemente ya no vendo 1 o 2 contenedores al mes, sino ya vendo 300 contenedores al mes, entonces ahora sí, yo tengo un margen, ¿no? Una capacidad de negociación con la naviera y la naviera va a estar interesada en negociar conmigo porque sabe que tiene garantizado 300 contenedores al mes, ¿no? Que es un número interesante, relevante para una naviera y que quisiera directamente trabajar conmigo, ¿no? Entonces eso sería lo importante determinar. Si tú eres o le ofreces la cantidad que para ellos es interesante e importante, ten por seguro que ese contrato de distribución se va a dar. Y si no, mientras tanto tienes que ver, probablemente trabajar con un distribuidor que él tiene en un menor nivel o buscar otro fabricante más pequeño de manera tal que el volumen que tú estás ofreciendo hoy sea el que para ese nuevo fabricante pueda ser interesante, ¿no? Ese sería el consejo que te daría al respecto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, si no hay alguna duda o consulta adicional, agradezco nuevamente la oportunidad y bueno, estoy para servirles cualquier duda o consulta. Agradezco a Camex también y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.